Interviene el economista Vicente Albornoz. Tiene la palabra, economista. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Para mí es un gusto, un honor tener la suerte de poder conversar con ustedes hoy día. No solo por el tema que estamos topando, sino que como ex diputado hace un par de décadas, para mí es especialmente agradable estar con ustedes en este momento. Le pediría, señor secretario, que me autorice a compartir la pantalla para hacer una presentación sobre el tema que estamos tratando. Sí, están habilitándole, señor Muchas economista. gracias. A ver, yo hoy día quiero hacer una presentación más bien corta en la que quiero topar dos temas que a mí me parecen centrales. El tema número uno es ¿por qué hay estos sistemas del balance y qué lógica tiene su existencia? ¿Cuál es la historia de los sistemas del balance? ¿Por qué aparecieron los sistemas? Y luego ver un poco los temas de la autonomía del Banco Central. Entonces, empecemos con la presentación que había preparado para hoy día. Em, a ver, un segundo. Ya. Ok. No sé si se ve la presentación en este momento. Todavía no, economista. Ya puede compartir. Sí, ya compartí, no se ve. Ahí, Digo, no. ahí tal vez. Ahí puede. No, Continúe, ahí por digo, favor. ya se ve. Sí, ahí está. Ya. Siga, por favor. Ok. Bueno, como decía, he preparado una presentación en la que quiero topar simplemente estos dos temas. El tema número uno es los sistemas del balance y el tema número dos es la autonomía del Banco Central. Am, Vamos con el primer tema, los cuatro sistemas del balance. Los cuatro sistemas del balance es un mecanismo que estuvo vigente desde el 13 de marzo del año 2000 y que entró en vigencia en la ley Trole. Antes de esa fecha, obviamente porque no teníamos una dolarización y teníamos un banco central que podía emitir dólares sin ninguna restricción, no necesitábamos un mecanismo para priorizar los activos, porque el activo, el mayor poder que tenía el Banco Central era su capacidad de crear sucres sin límite. Entonces, no necesitábamos tener un tema de priorización del uso de activos. Ese sistema de los cuatro, perdón, ese mecanismo de los cuatro sistemas fue reemplazado el 12 de septiembre de 2014 por el COMIF, la ley que en este momento se está proponiendo que sea modificada, y fue reemplazado por lo que yo llamo un balance plano, en la que todos los activos respaldan todos los pasivos, es decir, todo lo que el Banco Central tiene está ahí para respaldar todo lo que el Banco Central debe. Y desde ese momento se ha mantenido el sistema con este balance plano y no con los cuatro sistemas. Lo que está proponiéndose en la ley, en el proyecto de ley ahora, no es exactamente igual a los cuatro sistemas del año 2000. Es una versión un poco simplificada porque como ustedes van a ver, es imposible cubrir lo que cubrían los activos antes con los que hay hoy día porque hay menos de lo que había antes en términos relativos. A ver, veamos un poco cuáles son los activos y cuáles son los pasivos monetarios del Banco Central. Y cuando uno habla de pasivos, habla lo que el Banco Central nos debe, es decir, lo que nos debe a los que tenemos dinero depositado en los bancos, lo que nos debe, lo que le debe al gobierno, lo que nos debe a los que tenemos moneditas ecuatorianas en dólares. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuánto es eso? Bueno, primero está la emisión monetaria, o sea, las moneditas. Si ustedes tienen dos monedas de 50 centavos, deberían poder ir al Banco Central y que el Banco Central les dé $1. Eso es la emisión del Banco Central. Luego están las reservas bancarias, que es lo que los bancos colocan en el Banco Central. ¿Qué es eso? Eso es, eso es porque por obligación, por cada $100 que yo deposito en un banco, ese banco tiene que colocarle $5 al Banco Central. Y además,
algunos bancos, algunas instituciones financieras han colocado dinero en exceso, lo cual no es un problema en lo más mínimo, lo hacen porque hay liquidez en el país de este momento. Pero eso algún día podría yo ir a retirar de mi banco y mi banco tendría que retirar del Banco Central esa parte del encaje y por lo tanto es una deuda que el Banco Central en la práctica tiene conmigo o con cualquier persona que deposite dinero en el sistema financiero. Y finalmente, el tercer tipo de deuda, de deuda en el sentido monetario que tiene el Banco Central son los depósitos de todo el sector público no financiero. Esto es lo que el Banco Central le debe a el gobierno central, a la Asamblea Nacional, al municipio de Guayaquil, a la Casa de la Cultura de Cuenca o a la Universidad Técnica de Manabí. Cualquier institución pública que tenga dinero depositado en el Banco Central, en realidad el Banco Central tiene una deuda con esa institución. Esos son los pasivos del central. Ahora, veamos cómo estaban estos pasivos en la semana antepasada, al 26 de marzo de este año. En esa fecha, según la información publicada por el central, se habían emitido 78 millones de dólares en moneditas ecuatorianas de dólar. Habían reservas depositadas por los bancos en el central por 6.800 millones de dólares. Y finalmente, el sector público no financiero había colocado en el central 5.700 millones de dólares. Eso significa que el Banco Central nos debía a los tenedores de monedas, a quienes depositamos dinero en algún banco comercial, o a las instituciones del sector público, nos debía un total de 12.385 millones de dólares. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede el Banco Central respaldar eso? ¿Cómo nos puede pagar el Banco Central a nosotros? Pues con su reserva internacional. ¿Qué es la reserva internacional del Banco Central? Son los billetes en dólares que tiene el Banco Central, los depósitos que tiene el Banco Central afuera y está también el oro que tiene el Banco Central. Básicamente eso es la reserva internacional y son cosas que rápidamente podrían convertirse en dinero efectivo y pagarnos a los ecuatorianos si estuviera la necesidad de hacerlo. ¿Cuánto había de reserva internacional al 26 de marzo, o sea, el viernes antepasado? Habían 5.752 millones. Eso significa que si es que todos corriéramos al central a retirar el dinero que está ahí, que nosotros suponemos que nos lo pueden devolver, no podrían, les faltaría 6.600 millones de dólares. Ahora, uno dice, bueno, no es probable que toda la gente vaya a retirar el dinero del Banco Central al mismo tiempo. Sí, es verdad, no es probable que todos vayamos, pero lo importante aquí es la tranquilidad que tuviera la sociedad ecuatoriana de que cuando venga una emergencia, todo va a estar respaldado. Si es que eso estuviera cubierto, sería otra cosa. Y eso le daría al país una herramienta más para crecer, para desarrollarse, etcétera, etcétera. Y siempre puede haber alguna de esas desagradables cosas que ocurren en la historia en que hay una emergencia y hay que recurrir a ese dinero, pero hoy no habría cómo. No es que el Banco Central no tenga más activos, pero son activos que no son monetarios. Nadie nos va a dar el edificio que está en la calle Briceño o en Quito, en la 9 de octubre, en Guayaquil o en Pumapungo, si no me equivoco, que está en Cuenca. No nos pueden devolver el dinero que tenemos en el Banco Central con los edificios de la institución. Ahora, uno podría decir, bueno, pero en el pasado siempre estuvimos así, y no es verdad. Yo quisiera enseñarles el balance del Banco Central exactamente antes de dolarizarnos. Con estos datos se dolarizó el Ecuador. Al 31 de diciembre del año 99, 9 o 10 días antes de que nos dolaricemos, el Banco Central había emitido sucres por 578 millones de dólares. Si cogíamos los sucres, dividíamos para 25.000, había 578 millones de dólares en sucres. Había depositado por los bancos en el central y bonos de estabilización monetaria que tenían que pagarse al público por 543 millones de dólares, y el sector público y unos pequeñísimos depósitos de particulares tenían depositados en el central 344 millones. ¿Cuánto era el total de pasivos que tenía el central en esa época? Eran 1.465 millones. Y para cubrir eso había una reserva internacional de 873 millones. O sea, cuando nos dolarizamos, cuando la dolarización nació, ya tenía un hueco, y ese hueco era de 592 millones de dólares. Em, y el mecanismo de los cuatro balances se quebró para poder funcionar
con ese hueco. Ahora, ese hueco se fue achicando con el paso del tiempo. Al 31 de diciembre del año 2007, ese hueco se había reducido a únicamente 439 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central había acumulado una importante cantidad de reservas y porque los pasivos no habían crecido. Em, por lo tanto, el hueco se mantuvo más o menos entre 400 y 500 millones de dólares. Cuando me refiero al hueco es lo que el central no podría cubrir en caso de una gran emergencia. El problema es que, como yo les decía, en septiembre del 2014 se cambia la ley, se desaparece el concepto de los cuatro balances, perdón, de los cuatro sistemas, en que el sistema número uno era para la emisión monetaria, para cubrir la emisión monetaria. El sistema número dos era para cubrir las reservas bancarias. El sistema número 3 era para cubrir los depósitos del sector público no financiero y lo que faltaba es lo que podría llamarse el hueco del tercer sistema. Entonces, el hueco del tercer sistema es lo que nos dice cuán fuertes o débiles son los respaldos que tiene el Banco Central para proteger el sistema monetario. Por eso, el faltante del tercer sistema, que como les decía hace un momento, a la fecha más reciente que tengo datos, estaba en 6.600 millones de dólares, que hace 21 años estaba en 590 millones de dólares y que al año 2007 estaba en 439 millones de dólares. Eso es el hueco. Eso es el saldo negativo del tercer sistema. Insisto, el primero era emisión monetaria, el segundo era el encaje bancario y el tercero era lo que faltaba el tercero era los depósitos del sector público y por lo tanto el hueco es lo que falta para poder cubrir esos depósitos. Ahora veamos cómo evolucionó del 2007 en adelante ese hueco. O sea, el saldo de lo que antes se llamaba el tercer sistema hasta que en el 2014 desaparece. El saldo del tercer sistema se mantiene más o menos desde que nos dolarizamos hasta fines del año 2014, comienzos del 2015, relativamente estable. O sea, hasta el 2007 se mantiene en 400 millones y luego entre 2014 y 2015 empieza a caer, pero todavía se cubrían el primero y el segundo balance. Y el desplome real, o sea, el momento en que se agranda el hueco es desde comienzos del 2015 en que el Banco Central empieza a prestarle dinero al gobierno central para que el gobierno gaste. Eso es lo que causa esta violenta caída del respaldo que tiene el Banco Central con lo que nos debe a los ecuatorianos. Y eso es lo que nos pone en el nivel de que llegó a casi menos 8.000 millones de dólares y más bien ha habido una mejora leve y estamos en 6.600 millones de dólares. O sea que esto es el tema del hueco, del tamaño del problema si es que tuviéramos una emergencia. Ahora, ¿cómo era el sistema de los cuatro balances vigente hasta el año 2014? ¿No? Bueno, primer sistema, emisión monetaria. Debía estar cubierto por reserva internacional. Segundo sistema, reservas bancarias. Ambos sistemas debían estar cubiertas y estuvieron cubiertos hasta fines del año 2014, 100% por reserva internacional, que en esa época se les llamaba de libre disponibilidad. El tercer sistema, como les decía, eran los depósitos del sector público no financiero y esos son los que nunca estuvieron totalmente cubiertos, pero el hueco que fue de 400 millones hoy es de 6.000 millones. Y finalmente en el cuarto sistema están todos los otros, todas las otras cosas que puede haber de activos y pasivos del Banco Central. Eso es lo que estuvo vigente hasta el 2014. ¿Cuál es la propuesta que se hace este momento? La propuesta es hacer un par de cambios porque no podríamos regresar al sistema antiguo porque no hay suficientes dólares en el central para cubrir lo que era el primero y el segundo sistema. Entonces, se propone un respaldo con lo que hay de recursos. ¿Y eso qué significa? En el sistema 1 quedaría la emisión monetaria. En el sistema 1 pasarían al sistema 1 las reservas de los bancos de primer piso, o sea, los que dan préstamos, los que reciben depósitos del público, todos los bancos comerciales. Y habría que mandar a un segundo sistema hasta que se logre tener el dinero suficiente para respaldarlo a las reservas de los bancos de segundo piso, o sea, los bancos que dan préstamos a bancos.
Y en el tercer sistema seguirían los depósitos del sector público no financiero y en el cuarto sistema seguirían los otros, ¿no? Es importante resaltar, las reservas bancarias se dividen en dos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente para respaldarles a todas las reservas. Y entonces la idea es respaldar desde el comienzo el sistema uno e ir respaldando cuando pase el tiempo y se logre ir haciendo que el gobierno le pague al central lo que le debe, ir respaldando el sistema 2 y algún día si se lograra el sistema 3. Ese es el concepto de los cuatro sistemas y creo que esto es, en mi opinión, lo más importante de la propuesta de ley. El otro tema que me parece importantísimo de la propuesta de ley es justamente el tema de la autonomía del Banco Central. Cuando uno habla de la autonomía del Banco Central, siempre se pregunta, ¿autonomía para qué? ¿En qué van a ser autónomos los del Banco Central? Y aquí creo que es importante hacer un par de argumentos en qué deberían ser autónomos y en qué no. O sea, en qué se está proponiendo que sean autónomos y en qué no. ¿A qué me refiero? ¿Autonomía para qué? El Banco Central nunca será 100% autónomo en las siguientes cosas. El Banco Central del Ecuador va a seguir obedeciendo las leyes. Obviamente, nunca va a ser autónomo de las leyes y sobre todo va a ser casi un esclavo de esta ley, porque es la ley monetaria. Eso va a ser lo que le va a tener al Banco Central más esclavo que ninguna otra norma, porque al final, en una democracia, en un Estado de Derecho, uno es esclavo de las leyes y eso está bien. Va a seguir, obviamente, el Banco Central bajo el control de la Contraloría. No podrá comprar el Banco Central ni una barra de jabón si no cumple con todo lo que debe cumplirse por una adquisición de bienes desde el sector público. Va a seguir siendo fiscalizado por la Asamblea, algo que es deseable en todas las instituciones del sector público, y obviamente va a tener que obedecer las disposiciones de la superintendencia respectiva, que es la superintendencia de bancos. Entonces, si en todo eso no va a ser autónomo, ¿para qué queremos que el Banco Central sea autónomo? Pues lo importante es darle autonomía para que el Banco Central realmente pueda cumplir la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que necesitamos un defensor de la estabilidad monetaria del país. Y así el Banco Central va a tener clarísimo que su objetivo es defender la estabilidad monetaria y para cumplir eso necesita un cierto nivel de autonomía. Para poder decir no a las propuestas indebidas, para poder negarse a las cosas que vayan en contra de la estabilidad monetaria del país. Necesitamos una institución que pueda abanderarse de defender la estabilidad monetaria y eso solo lo puede hacer un banco central realmente autónomo en esa área. Nadie dice que va a hacer adquisiciones y compras o fijar salarios fuera de las normas del sector público, ni va a despedirse y desobedecer lo que diga la superintendencia de bancos. No, lo que tiene que hacer el Banco Central es cumplir la ley y en eso tiene que hacer que tengamos una estabilidad monetaria y ser la institución que debe cumplir con eso. Y un tema más. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve tener un Banco Central autónomo? Bueno, porque las apariencias también importan. Las apariencias son importantes, porque el rato en que un país dice, yo tengo un banco central autónomo, ese país automáticamente inspira más confianza. Porque todos los países con buenas políticas monetarias, todos los países que no han tenido inflaciones fuertes o los países que han logrado dominar las inflaciones fuertes, todos ellos tienen bancos centrales autónomos. Y podemos ver Perú, Chile, Colombia, Brasil, no Argentina, no Venezuela. Obviamente muchos de los países centroamericanos, de Estados Unidos, la Unión Europea, tienen bancos centrales autónomos. Y el rato en que un país puede decir, yo tengo un banco central autónomo, va a inspirar más confianza. En general, un país con un banco central autónomo inspira más confianza y eso es bueno para el Ecuador, inspirar confianza en el país y en su sistema monetario. Con esto, señoras asambleístas, le agradezco muchísimo por su paciencia, por haberme escuchado. Espero haber sido de alguna manera un aporte para su importante labor de legislar en estos temas. Muchísimas gracias.